Imagina, solo por un momento, que te sumerges en una saga épica, una historia que trasciende el tiempo y el espacio. Estamos hablando de los moabitas, un pueblo surgido de las cenizas de ciudades condenadas, nacidos de secretos oscuros y decisiones desesperadas que resuenan a través de los siglos. ¿No te intriga cómo las elecciones de un solo grupo pueden eco en la eternidad, tejiendo el destino de generaciones? El origen de los moabitas, tan peculiar y dramático que parece sacado de una tragedia griega. Su nacimiento se origina en la oscuridad de una cueva, en el remordimiento de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Lot y su hija mayor, impulsados por el temor y la desesperación, cruzan un límite impensable. Este momento, cargado de tabú y supervivencia, no es solo el inicio de una nación, sino el preludio de una historia llena de matices morales y giros inesperados. Los moabitas, protagonistas de esta crónica, navegan a través de la historia bíblica entre luces y sombras, desafiando constantemente nuestra comprensión de la justicia y la moral divina. Aunque su origen pueda provocar controversia, su presencia en las Sagradas Escrituras nos invita a reflexionar sobre la imperfección humana y la redención posible, incluso en las circunstancias más adversas. Esta historia no es solo sobre conflictos y controversias, es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas, de la tensión entre la fraternidad y la enemistad, y de cómo incluso los lazos de sangre pueden verse desafiados por la política y la ambición. La tierra de Moab, escenario de encuentros divinos y batallas épicas, se convierte en un personaje más de esta narrativa, testigo del fluir de culturas y el choque de destinos. La historia de los moabitas, según la Biblia, comienza con un origen peculiar y controvertido narrado en el libro de Génesis. Moab, el progenitor de los moabitas, nace de una unión incestuosa entre Lot, sobrino de Abraham, y su hija mayor, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta historia establece un trasfondo complejo para el pueblo de Moab, que se desarrollaría en una nación vecina de los israelitas, con quienes tendrían una relación fluctuante entre la hostilidad y la alianza a lo largo de los relatos bíblicos. En el libro de Números, la interacción entre israelitas y moabitas se intensifica cuando los israelitas, en su viaje hacia la tierra prometida, se acercan a los territorios de Moab. El rey moabita Balac, alarmado por la presencia de este pueblo, convoca a Balaam para maldecir a los israelitas. Sin embargo, en una serie de eventos donde intervienen la voluntad divina y oráculos proféticos, Balaam termina bendiciendo a Israel, evidenciando la protección de Dios sobre su pueblo. La tensión entre Moab y Israel no solo se manifiesta en confrontaciones militares o maldiciones frustradas, sino también en episodios de seducción e idolatría, como el incidente en Peor. Los hombres de Israel se dejan llevar por las mujeres moabitas, participando en sacrificios a sus dioses, lo que provoca la ira divina en forma de una plaga que solo cesa con una intervención celosa por parte de Finés, subrayando la severidad del pecado, de la idolatría y la infidelidad a Yahvé. A pesar de estos conflictos, la Biblia también narra historias de integración y redención entre estos dos pueblos. La historia de Ruth, una moabita que se convierte en antepasada del rey David y, por extensión, del Mesías, muestra cómo la lealtad y la fe trascienden los orígenes nacionales y étnicos, integrando a Moab en el linaje de Jesús, según el Nuevo Testamento. Esta narrativa destaca el tema bíblico de la redención y la inclusividad del plan divino. Las profecías de Isaías y Jeremías sobre Moab reflejan un destino de juicio y desolación para este pueblo debido a su orgullo, idolatría e injusticias.
Estas profecías cumplidas subrayan la soberanía y justicia divinas, así como las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. Aunque se pronuncia destrucción y ruina para Moab, también se ofrece esperanza de misericordia y restauración para los remanentes que busquen a Dios, mostrando que incluso en el juicio, la gracia de Dios está presente. Durante este video, descubrirás estos y otros secretos y misterios de este pueblo que tuvo un origen muy controvertido, pero que dejó huella en la historia, desencadenando muchos otros momentos históricos en nuestra Sagrada Biblia. Como creyente, ciertamente necesitas saber todo esto. A lo largo de los siglos, la Biblia registra momentos de hostilidad y alianzas entre Moab e Israel, desde la era de los jueces hasta los reinados de David y Salomón. Estas historias no solo narran conflictos territoriales, sino también choques culturales y religiosos, marcando profundamente la memoria colectiva de ambos pueblos. La interacción entre moabitas y israelitas sirve como un recordatorio de cómo la fe, la política y la familia pueden entrelazarse en un complejo tapiz de amor, odio y destino divino. La tierra de Moab, descrita en la Biblia y en registros históricos, es un territorio de contrastes y belleza natural. Situada al este del Mar Muerto, en un altiplano que se eleva abruptamente sobre el desierto circundante, Moab era una región fértil, bendecida con recursos naturales que permitían la agricultura y la ganadería florecientes. Los cultivos de cereales y las viñas se entrelazaban con pastos para ovejas y cabras, creando un mosaico de abundancia en medio de un entorno árido. La prosperidad de Moab no era simplemente un regalo de su geografía generosa. Era el fruto del ingenio y la voluntad de su pueblo para adaptarse y exprimir al máximo su entorno. Era un reflejo de una sociedad que no solo apreciaba la tierra que habitaba, sino que también reconocía y valoraba los recursos que ésta ofrecía. La descripción bíblica de Moab, con sus prósperas ciudades, fértiles campos y exuberantes viñedos, nos habla no solo de su opulencia material, sino también de un arraigado sentido de identidad y pertenencia que sus habitantes sentían por su tierra. Pero la vida en Moab no estaba exenta de desafíos. Conflictos internos, presiones externas de imperios expansivos y cambios en las rutas comerciales influían constantemente en la dinámica de poder dentro del reino. A pesar de estos obstáculos, Moab logró preservar su identidad y autonomía durante siglos, adaptándose con destreza a las circunstancias cambiantes y dejando un legado de resistencia y adaptabilidad. La espiritualidad en Moab era tan rica y compleja como su sociedad. La adoración a una variedad de deidades, con Kemosh como figura central y patrono de la nación, constituía el corazón de su práctica religiosa. Los rituales y sacrificios dedicados a Kemosh buscaban asegurar su favor y protección, reflejando la importancia vital de la guerra y la defensa para los moabitas, así como su profunda conexión con lo divino como fuente de legitimidad y guía. Pero las creencias moabitas no se limitaban a la adoración de Kemosh. También incluían la veneración de otras deidades cananeas, como Astoret, diosa de la fertilidad. Estas creencias reflejaban una cosmovisión que encontraba lo divino en los ciclos naturales y la capacidad de la tierra para sostener la vida. Los rituales asociados con la agricultura y las estaciones del año eran esenciales para la cohesión social y la identidad cultural de Moab. Sin embargo, la práctica religiosa en Moab también incluía sacrificios humanos en momentos de gran crisis, un aspecto que suscitaba repulsión y condena en las narrativas bíblicas. Este aspecto oscuro de su religiosidad subraya la profundidad de su compromiso con lo divino, mostrando su disposición a ofrecer lo más preciado en busca de protección y prosperidad.
Uno de los episodios más emblemáticos de esta interacción es la historia de Balac y Balaam. Ante el avance de los israelitas, Balac, rey de Moab, busca neutralizar esta amenaza no a través de la fuerza militar, sino mediante la maldición divina, contratando a Balaam, un profeta de renombre. Este episodio, detallado en Números 22-24, ilustra la complejidad de las estrategias moabitas frente a sus adversarios, recurriendo a lo sobrenatural como forma de confrontación. La narrativa de Balac y Balaam no solo es un relato de intrigas políticas, sino también una enseñanza sobre la soberanía divina y la futilidad de oponerse al propósito de Dios. A pesar de los intentos de Balac de maldecir a Israel, Balaam encuentra que solo puede pronunciar bendiciones sobre el pueblo elegido por Dios. Este desenlace subraya un tema recurrente en la Biblia, el poder de Dios para transformar las maldiciones en bendiciones y guiar el destino de su pueblo, independientemente de las intenciones humanas. El intento fallido de maldición revela además la complejidad de la fe y la moral en el mundo antiguo, donde la intervención divina es un factor decisivo en los asuntos humanos. La insistencia de Balac y la eventual obediencia de Balaam a la voluntad divina resaltan la tensión entre la ambición política y el reconocimiento de un poder superior. Este episodio ofrece valiosas lecciones sobre la humildad, la fe y el reconocimiento de que, en última instancia, es la voluntad de Dios la que prevalece sobre los planes y conflictos humanos. El incidente en Peor es uno de los episodios más controversiales y reveladores sobre las interacciones entre los israelitas y los moabitas. Narrado en Números 25, este suceso describe cómo los israelitas, seducidos por las mujeres moabitas, cayeron en la idolatría y el culto a Baal de Peor. Esta transgresión no solo marcó un momento de debilidad espiritual para Israel, sino que también desencadenó una severa plaga divina como castigo por su infidelidad, destacando la gravedad de apartarse de los mandamientos de Dios. La historia refleja las tensiones culturales y religiosas que a menudo surgían en las fronteras de estas naciones antiguas. La seducción de los israelitas por parte de las mujeres moabitas no fue simplemente un acto de lujuria. Representó una confrontación de valores y creencias donde la asimilación cultural llevó a la pérdida de la identidad religiosa israelita. La respuesta divina ante este acto de infidelidad, la plaga y la posterior purificación del campamento israelita, ilustra la noción bíblica de santidad y la necesidad de preservar la pureza espiritual del pueblo de Dios. La intervención de Finés, quien detuvo la plaga mediante un acto de celo religioso, se presenta como un modelo de fidelidad y compromiso con los mandamientos de Dios. Este incidente en Peor sirve como un recordatorio sombrío de las tentaciones que enfrentan los fieles y las drásticas medidas necesarias para corregir el curso cuando se desvían de la voluntad divina. Los últimos días de Moisés, el gran líder y profeta de Israel, transcurrieron en la tierra de Moab, desde donde contempló la tierra prometida que le fue negada entrar. Este periodo significativo, detallado en Deuteronomio 34, no solo marca el final de la era de Moisés, sino también la transición hacia un nuevo liderazgo bajo Josué. La muerte de Moisés en Moab, en el monte Nebo, simboliza la conclusión de una jornada y la inminencia de una nueva etapa para el pueblo de Israel. La presencia de Moisés en Moab, observando la tierra que fluía leche y miel, pero a la cual no entraría, es profundamente simbólica. Representa el cumplimiento de la promesa divina a Israel, a la vez que subraya la naturaleza transitoria del liderazgo humano frente a la eternidad de la promesa de Dios. Moisés, aunque no entra en la tierra prometida, cumple su misión de guiar a Israel hasta el umbral de su destino, demostrando la fe y la obediencia a Dios
como valores centrales de la identidad israelita. Este episodio también refuerza la conexión especial entre Moab y la historia de Israel. Aunque Moab fue escenario de conflictos y desafíos para Israel, también sirvió como el lugar de reposo final para su más grande líder. La muerte de Moisés en Moab y su sepultura en un lugar desconocido por los hombres recuerda a las futuras generaciones la humildad y el misterio que rodean a los siervos de Dios, cuyas vidas y legados trascienden las fronteras terrenales. Durante el período de los jueces, la tierra de Israel fue oprimida por Eglón, rey de Moab, quien impuso su dominio sobre los israelitas durante 18 años. Este tiempo de opresión, relatado en Jueces 3, refleja las fluctuantes fortunas de Israel y cómo la infidelidad a Dios a menudo precedía a períodos de sometimiento a sus enemigos. La opresión bajo Eglón no solo evidencia la capacidad de Moab para ejercer control sobre Israel, sino también la dinámica de castigo y redención que caracteriza el ciclo de los jueces. Ehud, un israelita de la tribu de Benjamín, emerge como el héroe inesperado en esta narrativa. Su astucia y valentía al asesinar a Eglón con un arma oculta y liderar la revuelta contra Moab es una historia de liberación y astucia divina. Este acto no solo significó el fin de la opresión moabita, sino que también reafirmó la capacidad de Israel para superar a sus adversarios cuando se alinean con la voluntad de Dios. La historia de Ehud destaca la importancia del coraje individual y la acción decisiva en la liberación de la opresión, sirviendo como un recordatorio de que la redención a menudo llega a través de medios inesperados. La victoria de Israel sobre Moab tras la muerte de Eglón inspiró a la nación a recuperar su autonomía y reavivar su compromiso con Yahvé. Este episodio refuerza la noción de que, aunque Israel pueda enfrentar períodos de dificultad y opresión, la fidelidad a Dios y la valentía de sus líderes pueden restaurar su destino. La liberación de Ehud es un testimonio del poder de la fe y la determinación frente a la adversidad, iluminando el camino hacia la redención y la restauración. La historia de Ruth, una mujer moabita que se convirtió en parte del linaje de David y por ende en la genealogía de Jesucristo, es una de las narrativas más conmovedoras y significativas de la Biblia. Su lealtad y amor por su suegra, Noemí, una israelita, así como su decisión de adoptar la fe y el pueblo de Noemí como propios, simbolizan la capacidad del amor y la fe para trascender las barreras culturales y nacionales. La historia de Ruth, detallada en el libro que lleva su nombre, es un testimonio de la fidelidad, la bondad y la provisión divina. Ruth, al decidir seguir a Noemí de regreso a Belén, después de la muerte de sus esposos, demuestra una lealtad extraordinaria que desafía las expectativas de su tiempo. Su famosa declaración, «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios», no solo es una promesa de solidaridad, sino también una expresión de conversión y compromiso espiritual. La inclusión de Ruth, una moabita, en la comunidad de Israel y su eventual matrimonio con Boaz, un pariente de su difunto esposo, es un ejemplo poderoso de cómo la gracia de Dios puede unir a las personas más allá de sus diferencias. La descendencia de Ruth y Boaz llevaría eventualmente a David, el rey más célebre de Israel, y más adelante a Jesucristo, cumpliendo la promesa de Dios de bendición a todas las naciones de la tierra. La historia de Ruth subraya el tema bíblico de la redención y la inclusión, mostrando que el plan de Dios abarca a todas las personas, independientemente de su origen o pasado. Ruth, la moabita, se convierte así en un puente entre culturas, una precursora del mensaje universal del Evangelio que ofrece esperanza y acogida a todos los que buscan refugio bajo las alas del Dios de Israel.
La relación de David con Moab es compleja y multifacética, abarcando tanto lazos personales como conflictos militares. En sus primeros años, David buscó refugio para sus padres en Moab, huyendo de la persecución de Saúl. Este acto podría sugerir una relación amistosa o al menos un pacto de no agresión entre David y el rey de Moab en aquel entonces. Sin embargo, la narrativa cambia drásticamente una vez que David se convierte en rey de Israel. La Biblia registra cómo David derrotó a los moabitas, sometiéndolos a su autoridad y obligándolos a pagar tributos, tal como se narra en 2 Samuel 8:2. Este giro de los eventos subraya la dinámica cambiante de las relaciones internacionales en el antiguo Cercano Oriente, donde las alianzas podían ser temporales y estaban sujetas a los intereses políticos y militares de los gobernantes. La subyugación de Moab bajo David no solo refleja el poder militar de Israel en ese momento, sino también la estrategia de David para asegurar las fronteras de su reino y expandir su influencia. Al imponer tributo a Moab, David efectivamente incorporó al reino un valioso recurso económico y un búfer estratégico contra posibles agresiones de otros enemigos. Esta acción también es indicativa de las prácticas comunes de la época, donde los reyes victoriosos subyugaban a los pueblos conquistados para fortalecer su propio reino y asegurar la paz en sus términos. La historia de David y Moab ofrece una lección sobre la naturaleza fluctuante de la política y las relaciones internacionales en la antigüedad. Mientras que en un momento dado, los moabitas pudieron haber sido vistos como aliados o incluso como refugio, las circunstancias cambiaron una vez que David consolidó su poder. Este episodio en la vida de David demuestra cómo las alianzas y enemistades podían evolucionar, influenciadas por la necesidad, la oportunidad y la estrategia política, dejando un legado de dominación y resistencia que caracterizaría las futuras interacciones entre Israel y Moab. La historia de Moab es una crónica de ascensos y caídas, caracterizada por periodos de independencia seguidos de subyugación a potencias extranjeras. Este ciclo refleja no solo la posición estratégica de Moab en la región, sino también la resiliencia y la capacidad de adaptación de su pueblo. Tras la muerte de David y Salomón, y durante el subsiguiente fraccionamiento del reino israelita, Moab vio una oportunidad para reafirmar su autonomía. La Biblia relata cómo, en el tiempo del rey Ahab, Moab se rebeló contra Israel, buscando restaurar su independencia y liberarse del yugo israelita, como se describe en 2 Reyes 3. Este acto de rebelión no fue solo un movimiento político, sino también un intento de preservar su identidad cultural y religiosa frente a la dominación extranjera. La capacidad de Moab para alternar entre la independencia y la subyugación ilustra la complejidad de las relaciones entre las naciones del antiguo Cercano Oriente. Las alianzas eran fluidas y la lealtad podía cambiar en función de las circunstancias políticas y militares. Para Moab, cada período de dominación extranjera era seguido por esfuerzos de resistencia y luchas por la soberanía, demostrando un espíritu inquebrantable y una profunda conexión con su tierra y su herencia. La historia de Moab, en este sentido, es emblemática de la lucha universal por la autodeterminación y la identidad. A través de cada ciclo de subyugación y rebelión, Moab dejó un legado de perseverancia frente a la adversidad. Su historia nos enseña sobre la tenacidad de los pueblos para mantener su cultura, religión y autonomía, incluso frente a poderosos enemigos. La persistente lucha de Moab por su independencia resalta la importancia de la identidad nacional y el deseo intrínseco de autogobierno y libertad.
La interacción de Moab con el imperio asirio marca otro capítulo significativo en su historia, caracterizado por la tributación y los conflictos. A medida que el imperio asirio expandió su dominio en el cercano oriente, Moab, al igual que otras naciones vecinas, se vio obligada a pagar tributo para asegurar su autonomía relativa y evitar la invasión. Esta relación tributaria es emblemática de la política asiria de subyugar a las naciones a través de la imposición económica, una estrategia que buscaba asegurar la lealtad y la estabilidad en sus fronteras sin necesidad de ocupación directa. La tributación a Asiria, sin embargo, no garantizaba la paz perpetua. Los registros históricos y arqueológicos sugieren que hubo momentos de tensión y rebelión por parte de Moab contra el dominio asirio, reflejando la constante lucha por la soberanía y la resistencia contra la opresión extranjera. Estos conflictos, aunque a menudo sofocados por la superioridad militar asiria, son testimonio de la resiliencia moabita y su deseo de independencia, características que definieron su identidad a lo largo de los siglos. La dinámica entre Moab y Asiria también ilustra las complejidades de la geopolítica en el antiguo cercano oriente, donde las pequeñas naciones como Moab navegaban cuidadosamente entre la sumisión y la resistencia para preservar su existencia. A pesar de la opresión y la tributación, Moab mantuvo una identidad distintiva, adaptándose a las realidades políticas sin perder completamente su autonomía. La relación con Asiria, marcada tanto por la coerción como por la adaptación, revela cómo Moab maniobraba dentro de las limitaciones impuestas por las superpotencias de la época para salvaguardar su patrimonio cultural y político. Las profecías de Isaías y Jeremías sobre Moab ofrecen una visión sombría del destino de esta nación, anticipando su caída y desolación como consecuencia de su orgullo, idolatría e inmoralidad. Isaías, en los capítulos 15 y 16, describe con lenguaje poético y vívido la inminente devastación de Moab, pintando un cuadro de ciudades arruinadas y campos desolados. Estas profecías no solo advierten sobre el juicio divino, sino que también expresan una lamentación por el sufrimiento que sobrevendrá a Moab, reflejando una complejidad emocional ante el destino de un pueblo. Jeremías, por su parte, en el capítulo 48, reitera y amplía la visión de Isaías, detallando la caída de Moab con una precisión escalofriante. El profeta atribuye la destrucción de Moab a su arrogancia y su traición a Israel, señalando cómo estas faltas provocarían la ira divina. A través de estas profecías, la Biblia no solo condena las prácticas religiosas y morales de Moab, sino que también subraya la soberanía de Dios sobre las naciones, independientemente de su poder o influencia. Las profecías contra Moab sirven como un recordatorio de que el juicio divino se extiende más allá de Israel, alcanzando a todas las naciones que se desvían de sus caminos. Aunque estas profecías anuncian la destrucción, también contienen un llamado al arrepentimiento y a la justicia, ofreciendo un vistazo a la misericordia divina para aquellos que se vuelven de sus malos caminos. La historia y el destino de Moab, como se refleja en estas profecías, nos enseñan sobre la importancia de la humildad, la fe y la obediencia a Dios. Valores eternos que trascienden el tiempo y las culturas. El juicio divino sobre Moab, según se detalla en las Escrituras, se centra en dos de sus faltas más graves: el orgullo y la idolatría. Estos pecados no solo alienaron a Moab de Dios, sino que también socavaron su relación con las naciones vecinas, incluyendo a Israel.
La idolatría, con su veneración a dioses como Kemosh y Baal, representaba una desviación directa de los mandamientos divinos, un rechazo a la soberanía de Yahvé. Este comportamiento, junto con un orgullo desmedido, puso a Moab en un curso de colisión con el destino, como lo profetizaron Isaías y Jeremías. Estos profetas destacaron cómo el exceso de confianza y la adoración a falsos dioses conducirían a Moab a su ruina. Una advertencia no solo para este pueblo, sino para todas las naciones. La naturaleza del juicio sobre Moab refleja una lección central en la teología bíblica: la resistencia de Dios al orgullo y a la idolatría. En la narrativa bíblica, estas faltas son a menudo las causas fundamentales de la caída de las naciones, ya que alejan a la gente de la adoración verdadera y justa. En el caso de Moab, su orgullo no solo se manifestaba en su autosuficiencia económica y militar, sino también en una arrogancia espiritual que despreciaba las advertencias de los profetas de Israel. Esta actitud llevó inevitablemente a su caída, cumpliendo las profecías que anunciaban su destrucción como consecuencia directa de sus acciones. La historia de Moab sirve como un espejo para todas las sociedades, recordándonos la importancia de la humildad y la fidelidad en nuestra relación con lo divino. El juicio sobre Moab no es solo una cuestión de castigo, sino también un llamado al arrepentimiento y a la restauración. A través de la narrativa de Moab, se nos enseña que la misericordia divina está disponible para aquellos que se apartan de sus caminos equivocados y buscan la reconciliación con Dios. Este mensaje perdura a través de los siglos, ofreciendo esperanza y redención a todos los que se enfrentan al juicio debido a su orgullo e idolatría. La caída de Moab, tal como fue profetizada por Isaías y Jeremías, es un poderoso testimonio de cómo la historia y la profecía se entrelazan en la narrativa bíblica. Estos profetas con visión divina anticiparon el declive de Moab debido a sus prácticas idolátricas y su arrogancia. Las campañas militares contra Moab, su sometimiento a potencias extranjeras como el Imperio Asirio y eventualmente su desaparición como entidad política y cultural, son eventos históricos que corroboran estas profecías. La precisión con que se cumplieron estas predicciones refuerza la creencia en la soberanía de Dios sobre el destino de las naciones, demostrando que ningún pueblo, por poderoso que sea, está fuera del alcance de su juicio. La narrativa bíblica sobre Moab no solo relata su declive como una serie de eventos históricos, también ofrece una reflexión sobre las causas espirituales detrás de estos acontecimientos. La idolatría de Moab y su orgullo no solo provocaron la ira divina, sino que también erosionaron las bases de su sociedad, llevándola a una vulnerabilidad frente a enemigos externos. Este proceso de declive sirve como una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de los preceptos divinos, subrayando la conexión entre la moralidad, la espiritualidad y el destino de un pueblo. La caída de Moab invita a la reflexión sobre el papel de la profecía en la comprensión de la historia. Lejos de ser meras predicciones del futuro, las profecías bíblicas funcionan como llamados al arrepentimiento y al cambio de comportamiento. En el caso de Moab, las advertencias proféticas ofrecían una oportunidad para la redención, un camino alternativo que fue desoído. Así, la historia de Moab no solo es un registro de su desaparición, sino también una lección sobre la importancia de escuchar y responder a la palabra divina, demostrando cómo la indiferencia y la obstinación pueden llevar a la ruina. La historia de Moab, entrelazada con profecías y eventos históricos, ofrece lecciones profundas sobre la soberanía divina y la moralidad.
A través de su ascenso, coexistencia con Israel y eventual caída, Moab sirve como un caso de estudio sobre las dinámicas del poder divino y la responsabilidad humana. La narrativa bíblica sobre Moab destaca que la grandeza de una nación no se mide solo por su poder económico o militar, sino por su adhesión a principios morales y su relación con Dios. Esta lección es crucial en un mundo donde el éxito a menudo se mide en términos materiales, olvidando las dimensiones espirituales y éticas de la existencia. La caída de Moab también refleja la universalidad del juicio divino, aplicable a todas las naciones y pueblos que se desvían de los caminos de justicia y verdad. A través de esta historia, se nos recuerda que la soberanía de Dios trasciende fronteras y épocas, actuando como juez último sobre la conducta de las naciones. Esta perspectiva nos desafía a examinar nuestras propias vidas y sociedades, evaluando si estamos viviendo de acuerdo con los valores y mandamientos divinos. La narrativa de Moab enseña sobre la posibilidad de redención y cambio. A pesar de las profecías de destrucción, el mensaje bíblico subyacente es uno de esperanza y renovación para aquellos que se arrepienten y buscan a Dios. Esta lección es especialmente relevante en tiempos de crisis o declive, ofreciendo consuelo y dirección a los que buscan restaurar su relación con lo divino. En resumen, Moab no solo es un relato sobre el pasado, es un espejo que refleja nuestras propias luchas espirituales, recordándonos la importancia de la humildad, la fe y la obediencia en nuestra caminata con Dios. Los hallazgos arqueológicos en Moab han proporcionado una ventana invaluable al pasado de este antiguo pueblo, complementando y enriqueciendo nuestra comprensión de su historia, tal como se relata en la Biblia. Desde inscripciones hasta estructuras arquitectónicas, estos descubrimientos han arrojado luz sobre la complejidad de la sociedad moabita, su economía, prácticas religiosas y relaciones con pueblos vecinos. La estela de Mesha, por ejemplo, ofrece una perspectiva única desde el punto de vista moabita sobre los conflictos y eventos mencionados en las Escrituras, confirmando la historicidad de ciertos relatos bíblicos y proporcionando detalles adicionales sobre la política y la religión de Moab. La arqueología también ha revelado la sofisticación de Moab en términos de urbanismo, agricultura y gestión del agua, aspectos esenciales para sostener su economía y su autonomía como nación. Estos descubrimientos subrayan la adaptabilidad de Moab al entorno desértico y su habilidad para prosperar en condiciones a menudo difíciles. A través de los artefactos y los restos arquitectónicos, podemos apreciar la riqueza cultural de Moab, su arte y su artesanía, que reflejan un pueblo con una identidad distinta y un profundo sentido de pertenencia a su tierra. La contribución de la arqueología a la historia de Moab no solo valida ciertos aspectos de las narrativas bíblicas, sino que también nos invita a considerar la complejidad de la historia antigua, más allá de las simplificaciones. Cada hallazgo arqueológico en Moab es un recordatorio de que detrás de los nombres y eventos registrados en los textos antiguos hay historias humanas reales, con sus luchas, esperanzas y tragedias. Al estudiar estos restos, no solo reconstruimos el pasado de Moab, sino que también reflexionamos sobre la naturaleza transitoria de las civilizaciones y la constante presencia de lo divino en la historia humana. El legado de Moab se extiende más allá de sus ruinas y textos antiguos. Su influencia cultural y religiosa ha dejado una huella indeleble en la región y en la narrativa bíblica. A través de las historias de personajes como Ruth, la moabita que se convierte en bisabuela del rey David, Moab
se entrelaza con la genealogía de figuras centrales en la tradición judeocristiana, ofreciendo un testimonio de la interconexión de los pueblos antiguos y la permeabilidad de sus fronteras culturales y religiosas. Además, los relatos bíblicos que involucran a Moab, desde los conflictos militares hasta las alianzas matrimoniales, reflejan la complejidad de las relaciones entre Israel y Moab, destacando temas de enemistad, diplomacia y conversión. La influencia religiosa de Moab en la región también se manifiesta en las referencias a sus deidades y prácticas cultuales, las cuales, a menudo en contraposición a las enseñanzas yavistas, ofrecen un contrapunto que subraya la lucha entre la monolatría israelita y el politeísmo circundante. Esta dinámica no solo es central para entender las tensiones religiosas de la época, sino que también ayuda a contextualizar las narrativas de conflicto y convivencia en la Biblia. A través del prisma de Moab, se exploran temas universales de fe, identidad y el desafío de mantener creencias en un contexto multicultural y multirreligioso. El legado de Moab, por lo tanto, es polifacético, abarcando aspectos culturales, religiosos y históricos que enriquecen nuestra comprensión del antiguo cercano Oriente. La presencia de Moab en la narrativa bíblica actúa como un espejo que refleja la complejidad de las relaciones humanas y divinas, ofreciendo lecciones que trascienden el tiempo y el espacio. A través del estudio de Moab se revelan los entrelazamientos de la historia y la fe, y cómo las narrativas de ayer continúan informando y modelando las percepciones de hoy. Las dinámicas de poder dentro de Moab, aunque menos documentadas que sus enfrentamientos con vecinos externos, sugieren una historia de luchas internas que impactaron su estructura social y política. Las tensiones entre diferentes facciones o clanes, posiblemente exacerbadas por desafíos económicos o disputas sucesorias, podrían haber influido en la estabilidad y cohesión del reino. Estas luchas internas reflejadas en la necesidad de fortalezas y sistemas defensivos no solo contra amenazas externas, sino también para mantener el orden interno, subrayan la complejidad de la gestión del poder en una sociedad antigua. La consolidación del poder en Moab, similar a otros reinos de la época, probablemente implicaba una combinación de diplomacia, matrimonios estratégicos y, cuando era necesario, la supresión de la disidencia. El equilibrio entre mantener una autoridad central fuerte y atender las demandas y necesidades de las diversas comunidades dentro de Moab sería un desafío constante para sus gobernantes. Este delicado acto de equilibrio refleja la naturaleza intrincada de la política en las sociedades antiguas, donde la legitimidad podía ser tan dependiente de la capacidad de un líder para asegurar la prosperidad y la paz como de su linaje o su fuerza militar. La historia de Moab, con sus conflictos internos y externos, nos enseña sobre la fragilidad del poder y la importancia de la gobernanza sabia y equitativa. Aunque los detalles específicos de estas luchas internas son escasos, el legado arqueológico y textual de Moab ofrece pistas sobre una sociedad que, como muchas otras, enfrentaba desafíos constantes para su unidad y supervivencia. La capacidad de Moab para navegar estas dinámicas de poder internas, al menos durante ciertos periodos, subraya la resiliencia y adaptabilidad de este antiguo reino frente a las presiones tanto internas como externas. La economía de Moab, sustentada en gran medida por la agricultura y el comercio, era el pilar sobre el cual se asentaba la estabilidad y prosperidad del reino. Situada en un área beneficiada por ríos y manantiales, Moab aprovechó estas ventajas naturales para desarrollar una agricultura intensiva, cultivando cereales, viñas y olivos,
y sustentando así tanto a su población como a sus ejércitos. Esta base agrícola no solo aseguraba la autosuficiencia alimentaria, sino que también permitía a Moab participar en el comercio regional, exportando excedentes y productos especializados, como el vino, a regiones vecinas. El comercio, facilitado por la ubicación estratégica de Moab a lo largo de importantes rutas comerciales, complementaba su economía agrícola. Moab se convirtió en un punto de intercambio entre el desierto, la tierra fértil de Canaán y otras regiones, manejando bienes como especias, metales y tejidos. Esta actividad comercial no solo enriqueció al reino, sino que también lo expuso a influencias culturales y religiosas externas, contribuyendo a la complejidad de su sociedad. La vida cotidiana en Moab, por lo tanto, estaría marcada por un ciclo de siembra y cosecha, entrelazado con las actividades del mercado y las festividades religiosas que celebraban tanto los dones de la tierra como los logros comerciales. Este entrelazamiento de la agricultura y el comercio subraya la adaptabilidad de Moab a su entorno y su habilidad para forjar una economía robusta que sustentaba su independencia y cultura. La prosperidad económica de Moab, derivada de la tierra y el comercio, es un testimonio de la ingeniosidad y la tenacidad de su gente que logró florecer en un paisaje desafiante y competitivo. La vida cotidiana en Moab, si bien marcada por los imperativos de la supervivencia y la defensa, también estaba imbuida de prácticas que celebraban la vida, la comunidad y la espiritualidad. Los moabitas, como otros pueblos antiguos, se regían por un calendario agrícola que dictaba el ritmo de sus días, con la siembra, el cuidado de los cultivos y la cosecha ocupando la mayor parte de su atención. Estas actividades agrícolas vitales para la economía moabita eran a menudo acompañadas de festividades y rituales que buscaban asegurar la benevolencia divina para una cosecha abundante, reflejando la estrecha relación entre el trabajo humano y la esfera de lo sagrado. Más allá de la agricultura, la vida en Moab incluía el comercio en los mercados locales y regionales, donde bienes, ideas y creencias se intercambiaban. Este espacio de encuentro era vital para la cohesión social y el intercambio cultural, permitiendo a los moabitas interactuar no solo entre sí, sino también con comerciantes y viajeros de otras tierras. La artesanía, especialmente en cerámica y metal, jugaba un papel importante en la vida económica y ritual de Moab, con artesanos creando objetos tanto para uso cotidiano como para prácticas cultuales. Las prácticas religiosas y las festividades también ocupaban un lugar central en la vida moabita, con ceremonias y sacrificios destinados a honrar a sus dioses y asegurar su protección. Estos eventos eran momentos de reunión comunitaria, reforzando la identidad y los valores compartidos del pueblo moabita. A través de estas prácticas cotidianas, desde el trabajo en los campos hasta las celebraciones colectivas, se teje una imagen de Moab no solo como un reino marcado por conflictos y desafíos, sino también como una comunidad vibrante, donde la vida giraba en torno a la tierra, la fe y la reciprocidad social. La historia de Moab es testimonio de un pueblo que, a través de los siglos, perfeccionó el arte de la diplomacia y la guerra para navegar el complejo panorama político del antiguo cercano Oriente. En el ámbito diplomático, Moab demostró habilidad para forjar alianzas estratégicas, tanto con pueblos vecinos como con poderosas entidades extranjeras, en momentos clave para asegurar su supervivencia y prosperidad. Estas alianzas a menudo se negociaban a través de matrimonios entre la realeza moabita y otras casas gobernantes o mediante pactos que prometían asistencia mutua en tiempos de conflicto.
Esta capacidad para equilibrar la cooperación con la competencia revela una sofisticación política que permitía a Moab mantener una posición de relevancia en la región. En el terreno militar, los moabitas desarrollaron estrategias defensivas y ofensivas adaptadas a su geografía y recursos. Fortificaciones en lugares estratégicos, como en las alturas que dominan el valle del río Arnón, y un ejército capaz de responder rápidamente a amenazas externas, eran elementos centrales de su estrategia de defensa. En tiempos de guerra, Moab no dudaba en tomar la ofensiva, como se evidencia en sus campañas contra Israel y otros vecinos. Esta dualidad de estrategias refleja una comprensión profunda de la guerra y la paz como herramientas complementarias para la consecución de objetivos políticos y económicos. La combinación de diplomacia y estrategia militar permitió a Moab no solo sobrevivir, sino a menudo prosperar en medio de un entorno geopolítico inestable. La habilidad moabita para adaptarse a las circunstancias cambiantes, sabiendo cuándo negociar y cuándo luchar, es un testimonio de su pragmatismo y su deseo de asegurar un futuro para su pueblo. A través de estas acciones, Moab demostró una comprensión compleja de la diplomacia y la guerra, fundamentales para la supervivencia y el florecimiento de cualquier nación en la antigüedad. En la sociedad moabita, como en muchas culturas del antiguo Cercano Oriente, las mujeres desempeñaban roles vitales que iban desde la gestión del hogar hasta la participación en rituales religiosos. Las evidencias arqueológicas y textuales sugieren que, aunque la sociedad moabita era predominantemente patriarcal, las mujeres ocupaban un lugar significativo en el tejido social y espiritual del reino. En el ámbito doméstico, eran responsables de la crianza de los hijos, la preparación de alimentos y la producción de textiles, actividades fundamentales para el bienestar de la familia y, por extensión, de la comunidad. Más allá de sus roles domésticos, las mujeres en Moab también participaban en la vida religiosa y espiritual del reino. Los rituales dedicados a deidades femeninas, como Astoret, sugerían una participación activa de las mujeres en las prácticas de culto. Esta participación no solo reflejaba la devoción personal, sino también el papel de las mujeres como mediadoras entre lo divino y lo terrenal, a través de ceremonias que buscaban asegurar la fertilidad de la tierra y el bienestar de la comunidad. La representación de las mujeres en los textos y artefactos moabitas, aunque limitada, ofrece indicios de su estatus y percepción en la sociedad. La historia de Ruth, por ejemplo, destaca la capacidad de una mujer moabita para ejercer una influencia significativa fuera de su país natal, cambiando el curso de la historia bíblica a través de su lealtad y su fe. A través de estas narrativas se vislumbra la complejidad de los roles femeninos en Moab, donde las mujeres eran valoradas no solo por sus contribuciones domésticas y religiosas, sino también por su capacidad para forjar conexiones y afectar cambios en el ámbito más amplio de la sociedad. El arte y la arquitectura moabitas, aunque no tan ampliamente documentados como los de otras culturas del antiguo Cercano Oriente, ofrecen una ventana fascinante a la estética y los valores de este pueblo. Las excavaciones arqueológicas han revelado restos de edificaciones, fortificaciones y objetos rituales que testimonian la habilidad de los moabitas en diversas formas de expresión artística y arquitectónica. Las fortalezas y torres a lo largo de las fronteras de Moab no solo cumplían una función defensiva, sino que también manifestaban el poder y la estabilidad del reino, demostrando un conocimiento avanzado de la ingeniería y un sentido de la estética que integraba la arquitectura al paisaje natural.
En el ámbito del arte, los objetos de cerámica, metal y piedra hallados en sitios moabitas reflejan la vida cotidiana, las creencias religiosas y las interacciones comerciales de este pueblo. La cerámica, en particular, muestra una variedad de formas y estilos, desde utensilios domésticos hasta recipientes ceremoniales, evidenciando tanto la habilidad técnica de los artesanos moabitas como su participación en redes comerciales que les permitían acceder a materias primas y motivos decorativos foráneos. Los monumentos y estelas inscritas, como la famosa Estela de Mesha, no solo sirven como fuentes históricas, sino también como ejemplos del arte epigráfico moabita, donde la palabra escrita se convertía en un vehículo de expresión política y religiosa. A través de estas manifestaciones artísticas y arquitectónicas, los moabitas dejaron un legado que va más allá de la mera funcionalidad, reflejando una sociedad que valoraba la belleza, la innovación y la expresión de su identidad cultural y espiritual en la piedra, el barro y el metal. La espiritualidad de Moab, entrelazada con el ciclo agrícola y las fuerzas de la naturaleza, se manifestaba en una serie de rituales y festividades que marcaban el calendario anual. Estos eventos no solo eran momentos de celebración y agradecimiento por las bendiciones recibidas, sino también oportunidades para fortalecer los lazos comunitarios y reafirmar la identidad cultural y religiosa del pueblo moabita. Las ceremonias de siembra y cosecha, por ejemplo, reflejaban la dependencia de Moab de la tierra y su veneración por las deidades que presidían sobre la fertilidad y la abundancia. Además de las festividades ligadas al calendario agrícola, Moab celebraba rituales dedicados a sus principales deidades, como Chemosh, a quien se rendía homenaje a través de ofrendas y sacrificios. Estas prácticas, aunque comunes en el contexto del antiguo Cercano Oriente, adquirían particularidades locales que reflejaban las creencias y esperanzas específicas del pueblo moabita. A través de estos actos de devoción, los moabitas buscaban la protección y el favor divino, una interacción esencial para la cohesión social y la supervivencia en un entorno a menudo hostil. Los rituales y festividades en Moab también eran ocasiones para la narración de mitos y leyendas, la transmisión de valores y la expresión de aspiraciones colectivas. A través de la música, la danza y el canto, los moabitas celebraban su historia, sus héroes y sus dioses, creando un sentido de continuidad y pertenencia. Estas prácticas espirituales y festivas, profundamente arraigadas en la tierra y en la comunidad, ofrecen una visión de la vida moabita que equilibra lo sagrado y lo profano, lo individual y lo colectivo, revelando una sociedad compleja y vibrante, plenamente comprometida con la celebración de la vida en todas sus formas. La cultura moabita, como reflejo de su sofisticación y organización social, incluía prácticas de educación y escritura que eran fundamentales para su administración, religión y comercio. Aunque los detalles específicos sobre el sistema educativo en Moab son escasos, es plausible suponer que, al igual que en culturas contemporáneas del Cercano Oriente, existía una forma de instrucción destinada a preparar a los individuos para roles clericales, administrativos y sacerdotales. El conocimiento de la escritura, por tanto, probablemente estaba reservado para una élite educada, encargada de mantener registros, conducir correspondencia y preservar textos religiosos y legales. La evidencia arqueológica, incluida la Estela de Mesha, sugiere que los moabitas utilizaron la escritura para documentar victorias militares, decretos reales y prácticas religiosas. Esta estela, en particular, ofrece un vistazo al uso de la escritura en Moab,
para afirmar la identidad nacional y la soberanía, destacando la importancia de los registros escritos como medios de comunicación y preservación de la memoria cultural. La habilidad para registrar tales eventos no solo servía a propósitos prácticos e históricos, sino que también reforzaba la cohesión social y la continuidad cultural a través de las generaciones. La escritura en Moab, por lo tanto, era una herramienta poderosa que permitía al reino documentar su historia, administrar sus recursos y comunicarse tanto internamente como con otras culturas. Este uso de la escritura subraya la interconexión entre la educación, el poder y la identidad en las sociedades antiguas, donde la capacidad de registrar y transmitir información era esencial para la supervivencia y el florecimiento de la civilización. A través del legado de su escritura, Moab nos deja evidencia de su complejidad cultural y su lugar en la historia del Cercano Oriente. La presencia de Moab en la literatura bíblica es significativa, reflejando no solo las interacciones históricas entre Moab e Israel, sino también la influencia moabita en la formación de la narrativa y la teología bíblicas. Los relatos sobre Moab en la Biblia, desde hostilidades hasta alianzas matrimoniales, ilustran la compleja relación entre estos dos pueblos, sirviendo como contexto para lecciones morales, advertencias proféticas y ejemplos de redención. Estas historias, al tiempo que documentan conflictos y cooperación, también ofrecen perspectivas sobre la soberanía divina, el juicio y la misericordia, temas centrales en el texto bíblico. Un ejemplo destacado de la influencia de Moab en la literatura bíblica es la historia de Ruth, una moabita cuya lealtad y devoción a su suegra israelita y su posterior incorporación a la comunidad de Israel se convierte en una poderosa narrativa de fe, amor y redención. Este relato no solo subraya la capacidad de las personas de origen moabita para ser parte del pueblo de Dios, sino que también destaca la universalidad de la gracia divina, trascendiendo las divisiones étnicas y nacionales. Además, las profecías contra Moab en los libros de Isaías y Jeremías sirven como recordatorios sombríos de las consecuencias de la idolatría y el orgullo, al tiempo que reflejan la preocupación profética por la justicia y la rectitud. A través de estos textos, Moab se convierte en un espejo para Israel, una advertencia contra la complacencia y el alejamiento de Dios. La inclusión de estas narrativas y profecías en la Biblia subraya el papel de Moab, no solo como actor histórico, sino también como elemento integral en la enseñanza y la formación espiritual del pueblo israelita. Moab, aunque desaparecido como entidad política y cultural hace milenios, continúa vivo en la memoria colectiva, la mitología y la lección moral a través de la Biblia y el estudio histórico y arqueológico. La fascinación moderna con Moab se manifiesta en el interés por sus menciones bíblicas, su historia antigua y sus contribuciones al tapiz cultural del Cercano Oriente. Esta persistencia de Moab en la conciencia contemporánea es un testimonio del poder de la narrativa y la historia para trascender el tiempo, ofreciendo lecciones que siguen siendo relevantes hoy en día. La interpretación de Moab en la mitología y la literatura refleja una mezcla de admiración por su resistencia y crítica a su idolatría y orgullo, un recordatorio de las complejidades de la condición humana y la búsqueda de significado y propósito. En este sentido, Moab se convierte en un símbolo de la lucha universal contra la adversidad, así como un espejo de advertencia contra los peligros del orgullo y la desviación moral. Por último, el legado de Moab, enriquecido por descubrimientos arqueológicos y estudios académicos, continúa inspirando a historiadores, teólogos y buscadores de verdad, invitándolos a explorar las profundidades de nuestro pasado compartido y a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender
de este antiguo pueblo. En la memoria y la mitología, Moab nos recuerda la importancia de entender nuestras raíces y la constante presencia de lo divino en el curso de la historia humana. El estudio de Moab, abarcando desde sus dinámicas interacciones con Israel hasta su profunda huella en la literatura bíblica y los fascinantes hallazgos arqueológicos, despliega un vasto panorama de enseñanzas tanto históricas como espirituales. La rica historia de Moab sirve de faro, iluminando la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, la profunda trascendencia de la espiritualidad y la ineludible realidad del cambio y el declive. A través del prisma de Moab, somos conducidos a una reflexión sobre valores fundamentales como la humildad, la fe y la capacidad de adaptación ante las vicisitudes de la existencia. La trama de Moab en las narrativas bíblicas, junto a las pruebas arqueológicas de su real presencia, resalta la estrecha vinculación entre los pueblos del antiguo cercano Oriente. Esta interconexión histórica pone de relieve la relevancia perdurable de tales relatos antiguos para una comprensión contemporánea de conceptos esenciales como la justicia, la moralidad y la divina gracia. Dichas historias, imbuidas de conflictos, riqueza cultural y profundidad de carácter, brindan perspectivas valiosas sobre la naturaleza humana, la omnipotencia divina y el anhelo de redención y reconciliación. El legado de Moab trasciende su mera condición de capítulo en los anales de la historia antigua, emergiendo como una fuente inagotable de inspiración, advertencia y sabiduría. Este legado nos convoca a emprender una introspectiva reflexión sobre nuestra propia existencia, nuestras comunidades y nuestra esencial relación con lo divino. La herencia moabita, por tanto, nos impulsa a una introspección, al aprendizaje y a la búsqueda de caminos que, mediante el entendimiento y el mutuo respeto, nos orienten hacia un futuro marcado por la equidad y la compasión. En este viaje a través del tiempo, Moab emerge no solo como un testimonio de la antigüedad, sino también como un espejo en el que podemos observar nuestras propias figuras reflejadas. La historia de Moab y su interacción con naciones vecinas nos enseñan sobre la importancia de la diplomacia, la necesidad de la coexistencia pacífica y los peligros del aislacionismo. A través de sus conquistas y sus derrotas, Moab nos recuerda que ningún pueblo es inmune a los ciclos de prosperidad y adversidad, y que la verdadera grandeza se mide no solo en la acumulación de poder, sino en la sabiduría y la justicia. Las evidencias arqueológicas que nos hablan de la vida cotidiana, las creencias y las prácticas de los moabitas enriquecen nuestro entendimiento de esta antigua cultura, permitiéndonos apreciar la complejidad de su sociedad y la profundidad de su espiritualidad. Estos descubrimientos son puentes hacia un pasado que, a pesar de su lejanía, sigue teniendo resonancia en el presente, ofreciéndonos lecciones sobre la innovación, la adaptabilidad y la sostenibilidad. Asimismo, la inclusión de Moab en la narrativa bíblica, particularmente a través de figuras como Ruth, subraya la capacidad de los individuos para trascender las barreras culturales y étnicas, enfatizando el poder unificador de la fe y la bondad. Este aspecto de la historia de Moab nos invita a reconocer y celebrar la diversidad, promoviendo un espíritu de inclusión y entendimiento en un mundo a menudo dividido por diferencias. Finalmente, la reflexión sobre Moab y su legado es una invitación a contemplar la permanencia de ciertos valores y principios a través del tiempo. La historia de Moab, con sus altibajos, sus triunfos y sus tragedias, es un recordatorio de que, aunque las civilizaciones pueden desvanecerse, las lecciones que ofrecen permanecen, instándonos a buscar en nuestro pasado colectivo la sabiduría para navegar el futuro. En resumen,
La permanente lección de Moab es un llamado a la reflexión profunda sobre nuestra relación con el pasado, la importancia de la ética y la moral en nuestra interacción con los demás, y el papel ineludible de la espiritualidad en la conformación de nuestras vidas y nuestras sociedades. Al estudiar y comprender a Moab, somos invitados a aprender de su historia para moldear un presente y un futuro donde prevalezcan la justicia, la tolerancia y la paz.